Esto es Tomando Conciencia, un programa del Instituto Milenio de Astrofísica. Toma tu copa y acompáñanos en los próximos minutos en que te contamos de astronomía de forma entretenida. Bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de Tomando Conciencia, un podcast de astronomía en el que los invitamos a hablar de ciencia de forma entretenida con tu bebida favorita. Mi nombre es Macarena Estrella Pacheco y soy la encargada de divulgación y comunicaciones del MAS, que es el Instituto Milenio de Astrofísica, y me acompaña Manuela Zócali, subdirectora del MAS y además la directora de nuestro programa de divulgación Observa Más. Además, están junto a nosotros los investigadores postdoctorales Rodrigo Contreras Ramos y Álvaro Rojas Arriagada, quien, además de ser astrónomos, ellos son miembros muy importantes de nuestro comité creativo de divulgación, con lo que hacemos todas las actividades que les estamos mostrando siempre. Y hoy nuevamente tenemos en pauta 3 interesantes temas, pero como esto se llama Tomando Conciencia, les quiero preguntar a nuestros panelistas con qué nos están acompañando hoy para impulsar también alguien dijo por ahí, el after astronómico. Entonces es una buena manera de verlo. Manu, ¿con qué estás ahora? Tengo un té chai hoy. Un té chai. Muy bien, muy rico además. Uno de mis favoritos el té chai y además esa es la idea, que no solo sea alcohol, sino que nos acompañen con cualquier cosa que les guste. A ver, Rodrigo, ¿con qué nos estás acompañando tú? Bueno, yo también tomo té y café habitualmente, pero me gusta mucho la cerveza, así que hoy día con una cerveza heladita lo estoy acompañando. Buenísimo. ¿Y Álvaro? Sí, yo igual, una cerveza. No hace tanto frío hoy, así que hay que aprovechar de refrescarse algo, ¿no? Por mientras dura algo de calorcito, ¿cierto? El resto de verano que nos queda. Y aprovechándonos de eso también, es que quiero preguntarles de qué vamos a hablar hoy día. Les decía que teníamos 3 interesantes temas, entonces que hagamos un resumen cortito y después nos metemos en materia inmediatamente. Así que, Manu, cuéntanos. Que hoy les voy a contar de algo aparentemente súper básico. Realmente lo primero, ¿por qué brilla el sol? Y vamos a ver que no es tan... Hay muchos secretos ahí, la mano. Sí, no es tan evidente. Y justamente tiene que ver con lo que decíamos recién, pues hay que aprovechar un poquito que el sol todavía nos da algo de calor en esta temporada. A ver si tiene algo que ver. Ahí la mano nos va a contar. Rodrigo, cuéntanos. Ya, pues yo les voy a contar, un poco les traigo un panorama para este 26 de mayo, para mí un imperdible, y va a estar muy interesante, muy entretenido. Es un poquito temprano, así que a lo mejor va a haber que madrugar un poquito, pero va a valer la pena. Pero lo mejor de este panorama va a ser alrededor de las 7, así que vamos a estar todos despiertos, y en ese momento va a pasar algo increíble en el cielo, la luna se va a poner roja, así que de ahí les cuento por qué. Buenísimo. ¿De las 7 de la tarde o de las 7 de la mañana? De la mañana. Sí, de la mañana. Sí. Excelente. Entonces vamos a estar atentos. Y Álvaro, cuéntanos. Bueno, yo les voy a contar sobre algo que algunos pocos afortunados, yo lo intenté pero no pude, algunos pocos afortunados han podido ver, que son las auroras boreales o auroras australes. Y les voy a contar cómo esto tiene que ver con la atmósfera, con el sol, que es sobre lo que nos va a contar Manu, pero también tienen que ver con el interior de la Tierra. Y les voy a contar un poco cómo este menjunje de 3 cosas que explican cómo se producen estas luces tan llamativas y tan hermosas de ver, para los que han tenido la suerte de observarlas. Sí, buenísimo. Yo no he tenido esa suerte, pero yo creo que todos nos impresionamos con esa fotografía, así que es súper bueno saber cómo se producen. Así que empecemos con el primer tema entonces, Manu. ¿Por qué brilla el sol? Esa es la pregunta que nos hiciste, que es súper interesante porque hay muchas cosas como en el universo que damos como por sentados, ¿cierto? Como que el sol brilla, nos calienta, pero es súper bueno conocer las propiedades del sol. Justamente el sol lo tenemos todo el día arriba de nuestra cabeza, vemos su luz, obviamente, sentimos su calor, aun cuando el día está nublado, y todos sabemos que la vida en la Tierra no sería posible sin esa luz y ese calor, pero en mi experiencia de profe de astronomía, aparte unos pocos aficionados, son pocos los que se detienen a pensar de dónde viene esa luz y ese calor.
¿Qué es lo que ocurre en el Sol que hace que ese, como todas las estrellas, brillen? A veces lo pregunto por ahí a la gente, algunos me dicen, porque el Sol es fuego. Bueno, no es exactamente eso, así que hoy le quiero contar eso. Y resulta que el Sol no es fuego, es una esfera de gas enorme, en su gran mayoría hidrógeno. Pero esa esfera es tan grande, pero tan gigante, que el gas que está en su centro está súper apretado, debido a que lo que está un poquito más afuera se quiere caer hacia el centro por gravedad. Porque si bien se trata de una esfera de gas, es una esfera muy masiva. Si pudieran, deberían tratar de imaginarse una esfera con una masa de 300.000 veces la masa de toda la Tierra. Yo le doy este número, pero me imagino que no es fácil imaginarlo. No, para nada. Como para nosotros, pero es una cosa enorme y entonces muy pesada también. Hay una, perdona que te interrumpa, Manu, Dale. a veces he visto una figura por ahí que también puede ayudar a ejemplificar esto, que es un sol donde le metieron puras, creo que lo hicieron en Alemania, puras bolitas adentro que representan la Tierra y caben alrededor de 1 millón adentro. O sea, es una cosa realmente impresionante la diferencia. De hecho, el puro diámetro del Sol es 100 veces el diámetro de la Tierra. Así es un numerito simple que uno de repente puede recordar. Así que, debido a lo grande que es, termina siendo súper denso en el centro porque todo lo que está afuera está sujeto a la gravedad y se quiere caer hacia el centro. Así que empuja y le mete presión a la parte central. Un gas, esto lo hemos estudiado más o menos todo en el colegio, un gas sujeto a mucha presión aumenta su temperatura. Y eso en el Sol es tan fuerte que la temperatura del núcleo es alrededor de 15 millones de grados. Entonces, bajo estas condiciones tan extremas, ocurre en el núcleo del Sol un proceso que se llama fusión nuclear. Esa palabra rara significa que los núcleos de los átomos de hidrógeno, que en realidad son un puro protón, se unen de a 4 para formar núcleos de átomos de helio. Y ese proceso produce energía. Más específicamente, cada una de esas cadenas de reacciones, porque son más de una que ocurren en secuencia, cada cadena de reacción que produce un núcleo de helio produce también 2 rayos gamma, que son 2 rayos de luz de la más energética que existe. Ahora, si esta luz llegara hasta la Tierra, estaríamos realmente fritos, porque es una luz, una radiación que es mucho más energética, o sea, mucho más dañina que los rayos X de las radiografías. ¿Esa la podemos ver, Manu, esa luz? No la podemos ver. Por supuesto que no. ¿Y qué hace que no lleguen a la Tierra? Perdón. Eso, por suerte, no pasa que estos rayos lleguen a la Tierra porque en su camino hacia la superficie del Sol, desde el núcleo donde fueron producidos, estos rayos gamma chocan con los átomos del gas. Y en cada choque le ceden al átomo con que chocaron una parte de su energía. Son muchos los choques entre el núcleo del Sol y la superficie, porque además, durante cada choque, no solo hay un intercambio de energía, sino que además, debido al choque, los rayos gamma son desviados en cualquier dirección. Entonces, es realmente un camino para cualquier lado que hace que esos rayos gamma se demoren entre 100.000 y 1 millón de años en este viaje desde el centro del Sol hacia la superficie. Y cuando llegan a la superficie, ya de ahí está el vacío, así que desde la superficie del Sol hasta la Tierra se demoran solamente 8 minutos. Pero por suerte ya no son lo que eran. Ya están harto más cansados y no son rayos gamma, sino que son radiación de mucha menor energía y es la luz visible que vemos. Está centrada en lo que se llama el espectro visible, que es lo que nuestro ojo ve, con una colita en el infrarrojo y en el ultravioleta también. De hecho, no es una casualidad que nuestro ojo justo ven, son más sensibles al tipo de luz que emite el Sol. Hemos evolucionado para poder aprovechar
de esta luz que llega a la Tierra. También quiero decir, ¿me ibas a preguntar algo, Maca? Sí, pero dale, porque quizás es como para después que quizás lo vas a explicar ahora, así que dale. Dale, sí, quería decir que este reactor nuclear que el Sol tiene en su centro es algo que tienen todas las estrellas. Todas las estrellas tienen un hornito parecido a esto en su centro y lo que hacen todos estos hornitos en el universo, todos estos pequeños reactores, no tan pequeños la verdad, se lo digo de cariño, pero no tan pequeños. Yeah. Es convertir algunos elementos más livianos en otros elementos más pesados. Y otras estrellas más masivas del Sol, o incluso el Sol en alguna etapa posterior de su vida, estarán produciendo otro elemento, no solamente helio. De hecho, todos los elementos de la tabla periódica, salvo los más livianos, hidrógeno, helio, litio y berilio, se produjeron en el interior de la estrella. Los más livianos se produjeron también durante el Big Bang, por eso los considero aparte, pero todos los demás elementos, carbono, oxígeno, calcio, fierro, en fin, todos, se producen solamente en el interior de las estrellas. Y después lo encontramos en la Tierra. Nuestro cuerpo está hecho obviamente de muchos elementos químicos, debido a que algunas estrellas al final de su vida explotan como supernova, entonces lanzan todos los productos de su reactor nuclear hasta muy grande distancia. Y eso, si bien lo decimos, los astrónomos lo decimos mucho, quizá uno en el papel lo sabe, pero creo que algo que merecería un minuto de reflexión, porque se dice, por ejemplo, que los árboles producen oxígeno, y los árboles no producen oxígeno, los árboles liberan oxígeno. Toman dióxido de carbono, que es una molécula que contiene oxígeno, lo rompen, en un proceso muy complejo, lo rompen y sueltan el oxígeno. Entonces, no producen el oxígeno. No hay nada que no sean las estrellas que produzca elementos químicos. Increíble, por eso que se dice que somos polvo de estrella, porque Exacto. Incluso nuestro cuerpo, todo y cada uno de los átomos que constituyen nuestro cuerpo fue producido en el interior de una estrella. O tal vez, menos poéticamente, uno podría decir que somos desechos nucleares de estrellas, ¿no? Sí, menos También. poética. Una forma un poco menos Sí, bonita de menos decir. atractiva, menos romántica, no se lo diga a tu novia eso. Claro. Claro, dile lo que dijo a la mano mejor. Sí, A mí me somos- emociona pensar que yo estuve en el interior de una estrella un tiempito atrás. Es emocionante, sí. Y que tal vez yo también lo encuentro. y que las moléculas, no sé, de agua de la cerveza o el té que nos estamos tomando son moléculas que existieron siempre. O sea, estamos tomando agua que ya ha pasado miles de veces o millones de veces por un ciclo hidrológico, que antes a lo mejor existió en un cometa, en un asteroide, que antes fue parte de la nube solar, y quizás cuando ese átomo o esa molécula que estamos bebiendo ahora se formó. Y estamos hechos en el fondo de microfósiles, ¿no? A pesar de que somos personas jóvenes, todos nosotros acá, pero de átomos muy antiguos, ¿no? Espérate, Manu, entonces los átomos, digamos, de los que estamos, no los produce el Sol, vienen de otro lado, ¿cierto? Porque puede ser que uno piense que el Sol libera estos átomos y no es así. No sé si nos podéis contar un poquito sobre eso. Si el Sol en este momento y por mucho rato está produciendo solamente helio, en fase más avanzada de su vida va a producir otro elemento también, pero el Sol al final de su vida no va a explotar. Entonces todo lo que produzca el Sol se lo va a quedar adentro y no va a contribuir a la formación de otras tierras, de otras Manus y Rodrigos, y etcétera. Pero hay otra estrella, la estrella que tiene más de 8 veces la masa del Sol. Esas, al final de su vida, terminan con ese evento espectacular que es la explosión de una supernova. Y ellos sí van a lanzar en el espacio cósmico todos los productos de la fusión todos los productos que procesaron hasta ese momento, y precisamente la estrella más masiva del Sol produce muchos elementos. Todo ello. ¿Y en qué va a terminar nuestro Sol, Manu? Quizás es importante decirlo, y también decir que nuestro Sol está en la mitad de su vida, ¿no? Sí, le quedan
4,5 mil millones de años de vida, que es más o menos lo mismo que ha vivido hasta ahora, y terminará su vida perdiendo su capa más externa en un evento también muy, muy hermoso que dará lugar a una nebulosa planetaria, una nebulosa por lo general esférica, a veces con forma un poco más complicada, muy llena de colores, mientras que la parte central del Sol terminará como un objeto muy, muy compacto que se llama enana blanca, que de a poquito se enfriará y quedará ahí. Así que los procesos de la fusión que está haciendo el Sol quedarán atrapados en su núcleo y lentamente se enfriarán, quedarán ahí para siempre. Pero, ¿y entonces es el fin de la Tierra? ¿Ahí? La Tierra Vamos a va... prepararnos un poquito. Sí, hay que prepararse antes, pero no tan antes, pero antes tiempo, que... ¿no? Sí, igual es harto tiempo. En aproximadamente 4.000 millones de años, el Sol, mucho antes de terminar su vida, se va a expandir en lo que llamamos una estrella gigante roja, y su superficie va a llegar más o menos hasta la órbita de Marte. Así que la Tierra quedará atrapada adentro del Sol. Y bueno, quizá no será el final de la Tierra, pero de todos nosotros seguramente sí quedaremos bien asados. Bueno, dicen que Plutón ahí va a decir ahora que no es planeta. Ahora que... Sí. Exacto, va a ser el único que va a quedar por allá, así que yo creo que va a ser el que ríe al último, ríe mejor. Tenemos que lograr colonizar Plutón para ese entonces. Para estar un poquito más tibios, ¿no? Sí. Otra cosa que igual yo encuentro sorprendente de lo que hablas, Manu, es que los tiempos, bueno, en astronomía todos los números son grandes, y aquí estamos hablando de que el Sol va a vivir por 4.500 millones más, pero después uno, en esto que nos contabas, uno se puede detener a pensar que lo que consume cada segundo de hidrógeno el Sol son algo así como 600 millones de toneladas, que es un número gigantesco para cualquier medida terrestre, pero para el Sol no es nada. O sea, de esos 600 millones hay 596 millones que terminan en helio, y 4 millones por segundo se convierten en energía. Claro. Y todos los números son grandes, y sin embargo al Sol le queda cuerda para rato, ¿no? O sea, es un ejemplo clásico de los números en astronomía que siempre sobrepasan los números son astronómicos, digamos, en astronomía. Claro, literalmente, ¿no? Sí, tal cual. Y lo último, Manu, que te quería preguntar es este concepto que muchas veces hemos escuchado, ya que estamos hablando de la composición del Sol, de este concepto de plasma. Yo creo que también es algo que es importante de clarificar. Sí, interesante. Yo al principio dije una esfera de gas, de hidrógeno, pero después cuando me puse a hablar de las fusiones nucleares, empecé a hablar del núcleo de hidrógeno, 4 núcleos de hidrógeno que se convierten en 4 núcleos de helio, hablo solo de núcleo, y eso es porque a temperatura tan alta como la que encontramos en el interior del Sol, los átomos ya se desligan, se ionizan, o sea, en otras palabras, tienen tanta energía que los electrones se sueltan de los núcleos. Y entonces lo que encontramos no es realmente gas hidrógeno, sino un plasma, como dice la maca, son núcleos sueltos y electrones sueltos. Ahora, como la mayoría del gas es hidrógeno, que tiene un protón y un electrón, eso que acabo de decir significa que encontramos muchos protones sueltos y muchos electrones sueltos. Pero cuando se forma helio, encontramos también núcleo de helio, que son 2 neutrones y 2 protones. Pero en la parte interna del Sol están desligados de sus electrones. Bueno, súper interesante este tema, Manu, porque como yo decía en un principio, damos como por hecho que el Sol está ahí, que va a estar ahí siempre, y no es tan así. Queda bastante tiempo, probablemente no existamos ninguno de nosotros, no sabemos si va a existir la humanidad. Probablemente. Pero sí es bueno saber, porque esta estrella... también poéticamente es la que nos da vida y todo eso, y es bueno saber cómo está compuesta y qué características tiene. Así que muchas gracias, Manu. Lo que yo diría es que es bueno hacerse preguntas, incluso sobre las cosas cotidianas que vemos todos los días y que hemos dejado de cuestionarnos como objetos raros.
Y en ese sentido, justo me diste el pase, Manu, para que Rodrigo nos haga esta invitación que nos dejó ahí lanzada, porque muchas veces estamos tan acostumbrados a mirar el computador, mirar pantallas, que nos olvidamos de mirar al cielo. Estamos mucho tiempo mirando hacia abajo. Entonces es súper bueno que hagamos esta reflexión también y a ver qué invitación nos tiene Rodrigo respecto a esto. Bueno, sí, yo también comparto contigo que estamos mirando poco el cielo y el panorama que les tengo es justamente un evento que los invita a mirar el cielo porque vamos a tener un eclipse de luna total el 26 de mayo de este mes, digamos. Entonces, y fue muy importante lo que contó la Manu porque me ayuda también a hacernos esta pregunta, ¿cierto? Porque uno ya entiende que el Sol, ¿cierto?, produce estos fotones en el interior, esta luz, ¿cierto?, que viaja por mucho tiempo, casi 1 millón de años, y después sale y nos llega a nosotros, y nosotros podemos ver el Sol. Pero con la Luna es distinto. Y uno a veces no se pregunta, estas preguntas simples que decía la Manu, es ¿por qué vemos la Luna? Podríamos partir desde ahí. Y lo que sucede es que justamente esos fotones que salen de la superficie del Sol, ¿cierto?, después de este largo, digamos, periplo al interior, viajan por el espacio, rebotan en la Luna y de ahí llegan a nuestros ojos. Es decir, la Luna no emite luz propia y nosotros la vemos gracias al Sol. O sea, quiere decir que si nosotros al Sol lo eliminamos, ya no veríamos la Luna. Así que esto un poco nos está diciendo que si de alguna manera nosotros fuéramos capaces de bloquear los fotones que viajan del Sol a la Luna, no la veríamos. Y eso es justamente lo que sucede en un eclipse de luna. En este caso, lo que pasa es que si la Tierra se interpone justo al medio entre el Sol y la Luna, ¿cierto?, estos fotones no llegan a la Luna, así que nosotros no podemos verla. O sea, en realidad sí la vamos a poder ver, pero esa es otra cosa que les voy a contar un poquito más adelante. Uno pensaría que no la podemos ver. Así que eso es básicamente lo que sucede. Pero para que vayamos un poquito más al detalle para que entendamos lo que es un eclipse de luna, el que vamos a tener ahora el 26 de mayo y todos los eclipses de luna futuro, uno podría pensar o imaginarse que viaja en una nave espacial, ¿cierto? Y viaja muy alto, digamos, y ve desde arriba este fenómeno. ¿Y qué es lo que uno vería? Uno vería que el Sol está iluminando la Tierra y la Tierra proyecta una sombra en el espacio. Y cuando la Luna atraviesa esa sombra, es cuando se produce un eclipse de luna. Eso es realmente un eclipse de luna. Y les tengo algo mucho más simple, y que es un experimento que ustedes pueden hacer con sus hijos, con sus hijas, qué sé yo, con los niños y niñas, para entenderlo bien. Y lo que ustedes necesitan, por ejemplo, es una linterna que hace de sol, necesitan un kayak rico, ¿cierto? Así los niños lo entusiasman con esta idea. Los adultos también. Y a los adultos, capaz que los adultos se terminen comiendo el kayak. Nos gustan los dulces también. Exacto. Y bueno, y por ejemplo en la pared pintar o poner un papelito que represente a la luna. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es ustedes apagan las luces y proyectan la linterna, ¿cierto?, sobre la Tierra, sobre el kayak, y van a ver que en la pared se va a formar una sombra. Pero en realidad lo que ustedes van a ver es que se van a formar 2 sombras. Esto es una cosa que uno no se lo imagina tanto, pero lo que uno ve en realidad es que se forma una sombra muy, muy oscura al medio, circular, y una sombra que es como un anillo alrededor de esta sombra oscura, que es un poquito más tenue, que nosotros la llamamos penumbra, y a la interna, esa bien oscurita, se llama umbra. ¿Ok? Entonces, dependiendo de dónde está la luna, cuando digamos, cuando la Tierra proyecta esta sombra, podemos tener 3 tipos de eclipses distintos. La Manu nos quiere preguntar algo, parece. Quiero ponerle énfasis a una cosa que tú dices justamente, que es la Tierra proyecta esta sombra todo el rato. Es como cuando nosotros caminamos de noche, ¿no? Hacemos una sombra iluminado por toda la linterna y la calle. La sombra está siempre ahí. Exacto. La diferencia durante el eclipse es que la luna justo se mete detrás. Exacto. Claro, por eso en este experimento... Dime, dale. ¿Y por qué no sucede todos los meses? Ya, eso voy a llegar ahora. De hecho, es súper buena pregunta. Se lo voy a contar inmediatamente, porque lo único que quería contarles antes es que
dependiendo de dónde, en qué parte de la sombra, ¿cierto?, que proyecta la Tierra en la pared, ¿cierto?, está la Luna, vamos a tener distintos tipos de eclipse. Si la Luna está en la sombra que es más tenue, o sea, en la penumbra, tenemos un eclipse de Luna penumbral, y ese eclipse es súper fome en realidad, porque la Luna no se oscurece mucho, le llega poquita luz. Pero cuando cae en la umbra, que es la sombra más oscura, ahí es cuando se produce el fenómeno más entretenido de todo, que es cuando la luna se va cubriendo de a poquitito, y cuando ya cae al interior de la umbra, debería desaparecer en realidad, ¿cierto? Porque nosotros estamos diciendo, ok, está metida en la sombra de la Tierra, ¿por qué no desaparece en realidad? Y aquí hay una cosa súper interesante, que es porque la Tierra tiene una atmósfera. Esa razón, que la Tierra tenga una atmósfera, es lo que hace que la Luna no desaparezca de nuestra vista cuando se mete en la sombra de la Tierra. ¿Y por qué? Por una cosa súper interesante, y es que la luz que viene del Sol, ¿cierto?, en realidad es de color blanca. Y esta luz es la suma de los colores del arco iris. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta luz blanca atraviesa la atmósfera terrestre, el color azul es el que sale disparado para todos lados. Y por eso, digamos, rebota para todos lados por las moléculas que hay en la atmósfera. Y por esa razón, el cielo es azul. O sea, esa es la razón de que el cielo sea azul, que nosotros lo veamos azul. Y, por el contrario, los fotones, el color rojo, que también viene ahí, no sufre tanta, digamos, con las moléculas que hay en la atmósfera. Entonces puede pasar a través de la atmósfera y llegar a la Luna. Entonces, si es el fotón rojo el que llega a la Luna, nosotros vemos a la Luna de color rojo, y por eso la llamamos luna de sangre. Entonces, esa es la cosa más espectacular del eclipse total de Luna, que es en el momento de la totalidad, ver a la Luna de color rojo. Entonces, ahora voy a lo que nos contaba Álvaro. No, yo quería decir algo, Sí. si efectivamente tiene una tonalidad roja, porque durante el año se habla de la luna azul, de la luna rosa, de la luna, ya no sé qué más colores. Sí. Entonces, pero ahora tú nos estás diciendo que con este eclipse total de luna, sí vamos a poder ver un poquito de coloración en la luna, ¿no? Es verdad, sí. Yo sé que la Manuela tiene súper ganas de contarnos sobre la luna azul y muchas cosas, y la vamos a dejar para un próximo episodio, pero lo que sí les voy a contar es que esta es la única que sí es cierta. O sea, que la luna se tiña de rojo para un eclipse total de luna es realmente así. O sea, se ve que toma una coloración roja la luna. Así que eso es muy impresionante, muy bonito de ver. Así que ya les voy a contar cómo va a ser para el eclipse que vamos a tener nosotros ahora el 26 de mayo. Entonces, yendo un poco a lo que nos preguntaba Álvaro, claro, decíamos que los eclipses de luna se producen con luna llena, y Álvaro nos dice, pero ¿cómo? Entonces, ¿por qué no se producen cada vez que hay luna llena? Porque no tenemos un eclipse de luna. Y la razón es que la luna orbita alrededor de la Tierra, ¿cierto?, en un plano que está inclinado con respecto a el plano en que orbita la Tierra alrededor del Sol. ¿Ok? Entonces podemos ejemplificarlo con una piscina. Imaginémonos una piscina grande, y en esta piscina ponemos a la Tierra, al Sol al medio, ¿cierto? Y tenemos en la misma superficie del agua, en la piscina, ¿cierto?, a la Tierra dando vueltas alrededor. Pero resulta que la Luna no está en la piscina, no está en el agua, sino que es como un delfín. Es un delfín que, digamos, se zambulle, ¿cierto?, en el agua, y pasa la mitad del tiempo de la órbita, ¿cierto?, abajo del agua, y después sale de la superficie, y está otra mitad del tiempo de su órbita arriba. Entonces, tiene que ocurrir que tengamos una luna llena y que además la luna esté justo zambulléndose o saliendo del agua. Solo en ese momento uno puede pensar que están los tres en el mismo plano, y ahí solamente se puede producir un eclipse de luna. Lo mismo sucede para los eclipses de sol, pero bueno, esa es una historia que les vamos a contar otro día. Así que, bueno, eso es lo que les quería contar un poco sobre eso. Y les tengo también dos historias. Dime. Antes de tu historia, quizás súper importante, bueno, todos miramos al cielo y sabemos dónde está la luna, pero este eclipse se va a ver en todo el mundo, se va a ver en Chile, en todo Chile, y hacia dónde hay que mirar, hacia la luna, obvio, pero algunos más detalles podrían ser útiles. Bueno, el eclipse que vamos a tener acá va a ser tempranito, va a empezar como a las 4:30 de la mañana.
Esa es la parte penumbral, digamos, la parte en que vamos a empezar a ver una sombra ya en la luna, eso empieza alrededor de las 5:30, ¿ya? Desde las 5:30 en adelante de la mañana. Es decir, la luna ya está yéndose, digamos, hacia el poniente, ¿cierto? Y ya a las 7:10 de la mañana va a ser el momento de la totalidad. Esto va a ser cuando la luna esté bastante cerca del horizonte, así que en Santiago la cosa va a estar un poquito complicada porque va a estar como a 4 grados no más del horizonte, y eso es más o menos pensando como unas 8 lunas poniendo desde el horizonte hacia arriba. O sea, esa es la altura más o menos a la que va a estar la luna cuando esto suceda. Así que no estoy seguro si yo vivo en un edificio, si subiéndome a la azotea podría llegar a ver eso. Pero la gente que viva en la costa, yo creo que si está despejado, ellos sí que van a tener un espectáculo realmente muy, muy bonito. La totalidad no se va a ver en la zona norte-norte. Arica e Iquique, por ejemplo, la totalidad va a ser cuando la luna ya esté bajo el horizonte, así que esa parte lamentablemente se la pierden los nortinos. Pero en Antofagasta, por ejemplo, va a ser justo cuando la luna se esté poniendo. Así que eso puede ser realmente digamos, una puesta de luna de sangre, una cosa muy, muy bonita. Así Doble espectáculo. Doble espectáculo, absolutamente. Y de ahí hacia el sur, la luna va a estar siempre un poquito más alta. Creo que ya en Punta Arenas, por ejemplo, va a estar unos 10 grados sobre el horizonte. Así que igual va a ser un espectáculo maravilloso, demasiado bonito, tener esta luna roja, ¿cierto?, en el horizonte. Ojalá que en Santiago se vea. Yo la verdad que no lo sé si va a ser posible, pero se viene muy, muy, muy bonito. Porque esta es otra cosa importante que hay que quizás relevar, que siempre pensamos luna-noche, pero la luna también se ve de día. Entonces, como nos dice Rodrigo, este fenómeno va a estar como... sí, va a ser el amanecer. Va a ser el amanecer, de hecho. Está haciendo de día, entonces, y muchas veces cuando está muy despejado podemos ver la luna en todo su esplendor en el día. Entonces, tenemos que mirar más hacia el cielo. Es cierto. No, yo creo que esta es una oportunidad que tenemos. Creo que es una hora súper prudente, además. El horario de deporte, así que... Horario de deporte, horario en que la gente está levantándose para ir a trabajar o haciendo deporte, ¿cierto? No hay que hacer un gran esfuerzo para ver esta fase final, así que creo que es un momento preciso para que todos puedan disfrutar de este espectáculo. Así que invitadísimos todos. Bueno, yo quería como terminar contándoles dos, digamos, historias que tienen que ver con los eclipses de luna. Y la primera tiene que ver con la Tierra plana. Ustedes me van a preguntar qué tiene que ver la Tierra plana con los eclipses de luna. Pero bueno, me llamó la atención porque me puse a buscar sobre los terraplanistas y no es menor la cantidad de personas que en el siglo XXI cree que la Tierra es plana. Se hacen conferencias de terraplanistas donde va mucha gente. Todo lo que ellos tienen en las redes sociales tienen cientos de miles de visitas. O sea, y hay encuestas que cuentan, por ejemplo, en Brasil, estuve viendo, en Estados Unidos, hay un 10% de personas que creen que la Tierra es plana. Yo decía, no puede ser esto. Bueno, resulta que los eclipses, ¿cómo? Quiero contar esta anécdota que no sé si es un meme o es real, pero en una de estas páginas de los terraplanistas decía que tenían miembros en todo el globo. En todo el globo, exactamente, sí, extraordinaria. Eso yo creo que es verdad. Bueno, la cosa es que los eclipses de luna pueden ser súper útiles en verdad para mostrar que la Tierra es realmente una esfera. Y de hecho pueden hacer el experimento que yo les contaba antes, ¿cierto? Con el kayak y con la linterna. Ustedes pueden probar a reemplazar el kayak por una moneda, ¿cierto? Y van a ver que la sombra que se proyecta esa moneda puede ser solamente un arco de circunferencia, una circunferencia entera cuando está, digamos, vista de cara, digamos, ¿cierto? Pero si nosotros ponemos la moneda vista de canto, va a proyectar una sombra que podría ser una línea o un óvalo, dependiendo de la inclinación de esta moneda. Entonces ya Aristóteles hace 20 siglos atrás, él vio los eclipses de luna y notó que la sombra que se proyecta de la Tierra es siempre un arco de circunferencia, ¿cierto? Y eso solamente puede suceder cuando uno vive en una Tierra esférica. Así que, nada, ahí tenían una manera de, digamos, un argumento cuando se encuentren con un terraplanista por ahí dando vueltas.
Bueno, y la segunda historia, que también me pareció interesante de contar, tiene que ver con Cristóbal Colón. Bueno, Cristóbal Colón, en su cuarto viaje hacia América, tuvo problemas con su carabela. Entonces se le tuvo desperfecto y se quedó varado en Jamaica. ¿Ah? No voy a hacer otro lugar, Jamaica. Un lugar perfecto, creo yo. O sea, donde uno quisiera quedarse varado, no sé. ¿Bajo qué punto de vista? ¿Ah? ¿Bajo qué punto de vista? Bajo, te lo voy a contar luego, pero bueno, resulta que Colón se quedó harto tiempo esperando que lo ayudaran, qué sé yo, para restaurar sus carabelas y poder volver, pero después de un tiempo la gente, los indígenas, digamos, los aborígenes de ahí, ya se empezaron a aburrir de Colón, porque Colón se estaba comiendo todo, básicamente, lo estaba demasiado bien, yo creo que no tenía muchas intenciones de volverse. Y entonces ellos un poco le cortaron el suministro de alimentos y no querían alimentarlo más. Y le dijeron, oye, ya, no queremos seguir alimentándote. Pero Colón, que era pillo, ¿cierto? Él venía viajando con un almanaque, tenía un almanaque, y él sabía que el 29 de febrero del año 1504 se iba a producir un eclipse de luna. Entonces, ¿qué usó esto, ¿cierto? Para digamos, persuadir a los locales. Entonces les dijo que si en realidad ellos no le suministraban comida, él iba a hacer desaparecer la luna, ¿cierto? Y además, en algún momento se iba a teñir de rojo, mostrando toda su furia, y eso significaba malos presagios y todo lo que podía hacer. ¿Y qué pasó? Resulta que el acto de magia de Colón funcionó. Entonces él dijo, miren, ahora va a pasar esto, hoy día va a pasar esto. Y obviamente los locales se asustaron, estos son los locales, los tataranietos de Bob Marley, ¿cierto? Se asustaron y al final Colón se pudo quedar, ¿cierto? Gracias a un eclipse de luna, disfrutando, digamos, de el reggae y los cigarros de campo que te ofrece la isla. Así que imagínate cómo lo pasó Colón en ese tiempo gracias a un eclipse de luna. Me pareció notable esa historia. Así que eso, pues eso es lo que yo les quería contar. Y nada, si me dejáis dar un avisito pequeño en los últimos 20 segundos. Nada, yo quiero contarle a la gente que nos está escuchando que junto a Carolina Undurraga escribimos un libro para toda la familia que se llama Bruno y los eclipses y que habla en general de todo lo que hay que saber de los eclipses, así que yo los invito a conocerlo y a leerlo para que estén preparados para el eclipse del 26 de mayo, para los eclipses futuros, y porque en realidad es muy bonito, muy entretenido aprender sobre este fenómeno del universo. Eso les quería contar. Libro. Es bueno decir que en el MAS estamos muy contentos de poder apoyar a Rodrigo en este que ya es su tercer libro. Empezamos con el primero, con el apoyo, así que se los recomendamos todos, los tres. Es absolutamente cierto. Sí, imprescindibles para conocer de astronomía de forma muy entretenida. Así que para motivar a los niños con la ciencia, que es lo más importante, ¿no? Exacto. Motivar a los niños. Motivar a los niños con la ciencia, exacto. Sí. Niños y niñas. Niños y niñas. Y niñas. A todos. Sí, pues súper interesante entonces. No dejen pasar el 26 de mayo sin mirar al cielo. Ojalá todos tengamos la oportunidad de verlo, tener cielos despejados también, que es súper relevante para esto. Y para el último tema, ya que hemos hablado del sol y la luna, Álvaro nos decía que iba a agarrar todo lo que hemos conversado un poco y nos va a contar sobre este fenómeno maravilloso, que eso sí no hemos tenido todos la oportunidad de ver, pero que nos impresionan las fotos siempre, videos y fotografías. Yo creo que no hay nadie que no sueñe con ver una aurora. Así que cuéntanos, Álvaro. Sí, bueno, las auroras como fenómeno atmosférico, y va a quedar claro en un momento más por qué les digo eso, deben ser una de las cosas más bonitas que uno puede ver en el cielo. Si ya mirar el cielo es hermoso por sí, pero tiene esta cosa de que varían en el tiempo, ¿no? De que uno puede estar en un lugar y ver cómo cambian los colores, las formas, a través de unas pocas horas incluso. Ahora, ¿por qué se producen estas auroras? Tiene que ver con tres cosas. Entonces yo les quiero contar un poco una historia en tres partes. La primera tiene que ver con la Tierra, con nuestro planeta.
Como hemos aprendido en el colegio, la Tierra está dividida en varias partes, ¿no? Tiene una corteza, que en el fondo esta capita delgada donde vivimos nosotros, donde hacemos minería, donde cuando hemos perforado lo más profundo hemos rajuñado esta pequeña corteza que tiene la Tierra, como la cáscara de una manzana. Pero hacia adentro hay otras capas, está el manto, después viene el núcleo, y mientras más vamos hacia adentro, hay más materiales densos porque la Tierra en su formación, cuando era un objeto que estaba bastante caliente, le sucedió algo que es diferenciarse. Es decir, lo mismo que pasa cuando yo mezclo agua y aceite, que si lo dejo en reposo, el agua empieza a bajar, el aceite empieza a subir. Eso pasó con todos los objetos grandes, incluida la Tierra durante su formación, y eso hizo que la mayoría de los elementos más pesados, que eran la mezcla de esta Tierra primigenia, se fueran hacia el centro. Y entonces nuestra Tierra tiene un núcleo que es de hierro-níquel, de estos elementos, digamos, parecidos al fierro. Pero además de eso, además de que tiene un núcleo de hierro y níquel, sucede que parte de este núcleo, de hecho la parte más externa de este núcleo, está derretida. Entonces es una especie de fluido. Y la Tierra, les cuento un poco el final de la historia, tiene un campo magnético. Y tiene un campo magnético porque la Tierra misma actúa como un dínamo, como estos dibujos que uno a veces ha visto en los libros, en que hay un generador de campo magnético y uno ve estas ondas que, digamos, estas líneas de campo magnético que salen de un lado y entran en el otro, de una barrita metálica o en el caso de la Tierra de una esfera. O sea, como un imán gigante, digamos, más o menos. Es justamente un imán gigante. Y los planetas en general, planetas parecidos a la Tierra, todos pueden ser imanes gigantes mientras cumplan con 3 condiciones. Una es que tengan un fluido que sea conductor de la electricidad. Y la Tierra cumple con eso porque tiene este núcleo externo que es de hierro y además está fundido. Sabemos que está fundido, o en general sabemos cómo es la estructura interna de la Tierra, y esta es como la pega de los geofísicos, porque se estudian las ondas sísmicas, se estudia justamente el campo magnético, se estudia las variaciones de la gravedad superficial de la Tierra, y en base a todo eso hacemos una tomografía del interior de la Tierra, y por ejemplo sabemos no solo que la Tierra tiene un núcleo, sino que además está derretido. Y esto tiene que ver con las ondas sísmicas, por ejemplo, que las ondas primarias pueden pasar por este núcleo y por lo tanto cuando hay un terremoto acá, en la antípoda se puede sentir parte de la onda sísmica, pero las ondas S, que son ondas verticales, como cuando uno agita una cuerda, esas no pueden pasar por un medio líquido y esas no llegan a las antípodas de un terremoto. Entonces, por esa observación, que es relativamente simple, que solo un tipo de ondas sísmicas nos llegan al otro lado, sabemos que parte de la Tierra está en forma líquida. Primera condición. Pero además este fluido que transmite la electricidad tiene convección, como una olla, entonces se mueve y entonces produce movimientos de parte de esta masa, unas que suben, otras que bajan. Y además de eso la Tierra gira. Entonces, como tú dices, Rodrigo, termina siendo realmente un dínamo gigante, porque al rotar lo suficientemente rápido, al tener este fluido que conduce la electricidad y que además tiene turbulencia interna, produce un campo magnético. Y en el caso de la Tierra, un campo magnético que se extiende hasta... Las líneas se extienden hasta miles de kilómetros de la Tierra, como un verdadero imán gigante. Esa es la primera parte. Después tenemos el Sol, lo que nos contaba Manu hace un rato sobre el Sol, cómo produce energía, cómo consume 600 millones de toneladas por segundo y produce fotones que pierden su energía, salen en forma de luz visible y en el fondo nos brindan el calor. Esa es como la manifestación más evidente del Sol, ¿no? El hecho de que nos ilumine. Pero además el Sol tiene otra cosa con la que nos baña, no solamente su luz, sino también un flujo de muy baja densidad de partículas que están cargadas eléctricamente. Electrones, protones, que en el fondo son átomos desarmados, ¿no? Núcleos de helio, o sea, sin sus electrones, e incluso núcleos de elementos más pesados que están en la superficie del Sol, en este plasma, en este gas de alta temperatura, que son soplados por el Sol hacia afuera. Y son soplados hacia afuera justamente porque además el Sol también tiene un campo magnético, que es algo de lo que tal vez les cuente en otra ocasión. Pero el hecho es que el Sol tiene continuamente un flujo de partículas que es realmente un viento. Pero más que viento en el sentido de una brisa, como uno lo piensa terrícolamente, esto es un flujo de plasma, o sea, es un gas muy poco denso, pero a muy alta temperatura, de partículas cargadas eléctricamente. ¿Cuánto emite el Sol? Entre 1,3 y 1,9 millones de toneladas por segundo, en todas direcciones. De nuevo, un número gigantesco. Pero a esa tasa, el Sol emite el equivalente a la masa de la Tierra en 150 millones de años. O sea, suena mucho, pero es re poco lo que emite el Sol. Cuando este viento solar, que sale disparado de la superficie del Sol a 200, 300 kilómetros por segundo, llega a la distancia de la Tierra, se expande hacia todos lados,
ese viento tiene incluso una velocidad un poquito mayor, 500, entre 400 y 700 kilómetros por segundo. Cuando ese viento de partículas cargadas va llegando a la Tierra, se encuentra con el campo magnético de la Tierra y se encuentra con lo que produce el campo magnético, que se llama magnetosfera, que es como una gran burbuja que envuelve la Tierra, protectora por estas líneas de campo magnético. Y entonces cuando las partículas del viento solar llegan, chocan como con un parabrisas, y en vez de pasar hacia la Tierra, son deflectadas en todas direcciones y forman una especie de burbuja en torno a la Tierra, redondita por un lado y con una cola muy larga en el lado opuesto. Esa magnetosfera entonces es el efecto del campo magnético de la Tierra que nos protege de estas partículas, que si no estuvieran, al igual que otras cosas que emite el Sol, dañarían mucho la Tierra. Si la Tierra no tuviera campo magnético, estas partículas irían lentamente soplando la atmósfera y la Tierra hace muchos millones de años... No podríamos vivir, digamos. No podríamos vivir. Es súper importante estas características que tiene la Tierra. Yo sé que estamos hablando del Sol, la Luna, las propiedades también de estos objetos, pero estas características que tiene la Tierra que en realidad hacen posible que estemos acá, porque la atmósfera, esta magnetosfera, que hacen que podamos vivir, digamos. Y de hecho yo creo que también es importante cuando lo pensamos en el sentido de que queremos buscar vida en otros lados. Yo creo que un campo magnético debe ser súper importante sí, que en otro planeta para que nosotros busquemos vida, porque como estamos diciendo, sin un campo magnético a lo mejor no habría vida en ese planeta. Entonces es un factor súper importante lo que tú estás diciendo, Álvaro. Claro, porque al final la Tierra tiene escudos, ¿no? Escudos protectores. Exacto. Otro día tenemos que contarle a la gente cómo buscamos otros planetas y cómo tratamos de descubrir si serían potencialmente habitables y si lo son. De todas maneras hay que contarlo eso. Sí, vamos a tener un capítulo con lo eso. Lo dejamos prometido. Sí, exacto. Prometido. Y justamente como esa vida, a veces sin querer, está súper basada en nuestra propia experiencia, ¿no? Por ejemplo, vamos a tender a buscar un planeta con campo magnético, ¿no? Porque queremos que esté protegido como la Tierra. Y la Tierra tiene varios escudos, ¿no? Tiene este escudo magnético, pero también tiene un escudo químico, que es la capa de ozono, que es la que impide que pasen los rayos ultravioleta. O sea que en varios niveles la Tierra protege la vida, o la biosfera, que en el fondo está desparramada por toda su superficie, con estos escudos planetarios, ¿no? Claro. Y entonces este escudo de los campos magnéticos produce lo que se llama la magnetosfera, que son las líneas de campo magnético que salen de un polo y entran en el otro, en la Tierra, y que además tiene un montón de partículas cargadas. La mayoría de esas partículas cargadas justamente han sido atrapadas desde el viento solar y quedan, digamos, dando vueltas a lo largo de las líneas de campo magnético y orbitando la Tierra, digamos, dándole la vuelta, ¿no? Entonces la Tierra tiene unos cinturones, digamos, tiene una acumulación de partículas de alta energía que forman unos cinturones que son los que se llaman de Van Allen, que tal vez hayan escuchado hablar de ellos. Eso en el fondo es un montón de partículas que están en torno a la Tierra, hasta 60.000 kilómetros de distancia. Pero ¿qué sucede? Este campo magnético entonces deflecta el viento solar, parte de las partículas se cuelan sobre todo por las regiones polares, que es donde se juntan las líneas de campo magnético, y justamente estas partículas cargadas que venían del viento solar, o sea que finalmente vienen de la fusión de átomos en el centro del Sol, quedan dando vueltas en torno a la línea de campo magnético y eventualmente entran en contacto con la atmósfera cuando, siguiendo la línea de campo magnético, caen hacia adentro de la Tierra, porque las líneas de campo magnético en algún momento entran, ¿no? Por la Tierra, por dos puntos. Entonces, estas partículas están todo el tiempo entrando por distintos lados de la atmósfera, pero en estos casos se concentran, ¿no? Tenemos líneas de campo magnético convergiendo y entrando hacia la atmósfera, entonces tenemos un flujo de partículas que entra. Y esas partículas cargadas empiezan a interactuar con los átomos de la atmósfera de la Tierra y les empiezan a entregar energía. La atmósfera de la Tierra está hecha fundamentalmente de nitrógeno, 78%, el otro 21% es oxígeno y el restito, muy pequeño, es un montón de otros gases. Entonces estas partículas cargadas le empiezan a pegar a los átomos de oxígeno, a los átomos de nitrógeno y los excitan, es decir, les entregan energía, pero que el átomo quede excitado, o sea, con un estado de energía un poquito mayor, también lo vuelve inestable. Entonces eso generalmente vuelve a su estado fundamental como de reposo y el átomo libera esa energía que ganó porque le pegó una partícula, pero la libera en forma de luz. De luz. Y como son muchísimas las partículas, un flujo que está cayendo hacia las zonas polares, entonces son muchos los átomos al mismo tiempo que están siendo bombardeados y son muchos los átomos que después emiten fotones de colores característicos. En el caso del oxígeno, fotones que son un poquito menos energéticos, entonces dan lugar a luz verde, luz amarilla, luz roja, anaranjada, y ese es justamente el brillo que vemos en la alta atmósfera, en la ionosfera, que es más o menos
una capa que va entre los 80 y 400 kilómetros de altura. Entonces nos llega esa luz en forma de auroras que además se mueven porque el campo magnético varía, ¿no?, con el tiempo. Oye, Álvaro, ¿y por qué no es permanente la aurora? La aurora no es muy permanente porque depende justamente de la actividad solar. Por eso que yo les contaba que al final las auroras dependen de la Tierra, de cómo es la Tierra dentro, pero también dependen de cómo es el Sol. Cuando el flujo de partículas del Sol, este viento solar, es un poquito mayor, la cantidad de partículas que llegan hacia la magnetosfera de la Tierra es más grande, por lo tanto hay más partículas que entran por las líneas de campo magnético y entonces hacen brillar más átomos del aire y por lo tanto uno los llega a ver. Aquí es solo un tema de número. Mientras más átomos estén emitiendo luz, vamos a llegar a verlo. Lo que pasa es que el Sol es un objeto medio activo, ¿no? No es una esfera que está, cuya, digamos, nosotros le decimos superficie, pero en realidad es la zona más externa, siendo gas, no tiene una superficie. No es todo el rato constante, sino que tiene de repente burbujas que se levantan, cosas que se llaman tempestas solares, o sea, momentos de que hace llamarada más evidente. Y entonces esto después se reflejan en aurora en la Tierra que en otro momento quizá no se alcanzan a ver. Y claro, Álvaro, de hecho, y esto, ¿sí? Perdón, he escuchado que a pesar de que más o menos se sabe cuándo, no es tan predecible como de hora y día, sino que es un poquito más complejo que eso, ¿no? No es como lo que nos contó Rodrigo, que el 26 de mayo va a haber un eclipse, sino que con esto de las auroras es un poquito menos estable, como para querer ir, digamos. Sí, bueno, esto es súper parecido a los pronósticos del tiempo, porque los pronósticos del tiempo, cuando a uno en el canal le dicen, oye, en que no son buenos, digamos. Claro, y después dice, oye, no la chutó porque no llovió, o apenas llovió un poquito, ¿no? Como que siempre hay un margen que a veces es más o menos grande de incertidumbre. Y eso es porque modelar la atmósfera terrestre es súper complicado, se modela matemáticamente y hemos mejorado mucho nuestra comprensión, por lo tanto, somos capaces de anticiparnos el clima a 5 o 7 días, tal vez. Con la actividad del Sol pasa algo parecido porque podemos monitorear el Sol y podemos ver cómo es la actividad solar y por lo tanto podemos adelantarnos a cuál va a ser la probabilidad de que hayan auroras. Y eso es algo que hay astrónomos que se dedican a monitorear el clima solar por otras razones que les voy a contar en otro capítulo, pero una de las consecuencias de ese monitoreo del Sol es que sabemos cuándo es probable que hayan auroras. Para concluir, les quiero contar un detalle que tiene que ver con cuándo y por qué me tengo que desplazar hacia los hemisferios, ¿no? Hacia los polos para observar las auroras. Como la Tierra gira entonces un dínamo, y uno podría pensar que las líneas de campo magnético están justamente alineadas con el eje de rotación, pero eso no es tan así. Hay una inclinación entre el eje magnético de la Tierra y el eje, digamos, de rotación, como de 11 grados, está un poquito chueco. Eso significa que los polos magnéticos no están en los polos geográficos, sino que corridos. El polo magnético del hemisferio norte está en algún lugar en el norte de Canadá y el polo magnético en el sur está en algún lugar del borde de la Antártica, pero por el lado de Nueva Zelanda y Oceanía. ¿Pero están fijos? Qué sé yo. Se mueven muy lentamente, pero se van moviendo. En estos momentos están más o menos en esas ubicaciones. Entonces las auroras, cuando entran estas partículas y entonces generan estas luces de colores por los átomos de oxígeno y de nitrógeno, se producen en una especie de óvalos en torno a la posición de los polos magnéticos. Y eso significa que, por ejemplo, es mucho más fácil ver auroras en Canadá que en Escandinavia, porque el polo norte está más hacia el lado de Canadá que de Escandinavia. Y por el lado nuestro, uno podría decir, bueno, si me voy a Punta Arenas, voy a ver las auroras. Puede ser, pero siempre y cuando que la actividad auroral sea grande para que estos cinturones, estos óvalos crezcan lo suficiente hacia abajo, digamos, para que alcancen a ser visibles desde Punta Arenas. Pero sí es súper común ver las auroras desde Tasmania, desde el sur de Australia, desde Nueva Zelanda, no porque estén más al sur que Punta Arenas, de hecho si uno los compara están más al norte, pero es porque el polo magnético está justamente de ese lado, por lo tanto el óvalo alcanza generalmente a ser visible desde estas latitudes. Así que solamente dejarle una invitación, aunque como les contaba al principio, yo en algún momento con unos amigos me planté un fin de semana en una cabaña en Noruega y estuvo nubladísimo de viernes a domingo, por lo tanto probamos, fue un fin de semana bastante agradable conversando y tomando té en la cabaña, pero nos quedamos, digamos, sin ver las auroras y creo que siempre es una experiencia
que hay que intentar hacer si es que uno tiene la posibilidad. Viajar a un lugar y ver las auroras creo que es de las experiencias más impactantes que tal vez nos dé la naturaleza. Es importante eso, Álvaro, también, porque por eso te preguntaba yo que no es tan predecible, y tú me contabas que es como un poco lo que pasa con la meteorología, porque también hay que manejar las expectativas con todo esto de los fenómenos astronómicos, porque pueden pasar que sí podemos predecir un eclipse, pero esté nublado, pero eso no nos tiene que frustrar, sino que esperar el próximo eclipse o ir de nuevo a Noruega, si es que tenemos la posibilidad. Sí, claro. Justamente. Entonces, porque en este caso en particular se nos juntan ambas incertidumbres, ¿no? La incertidumbre del clima y la incertidumbre del clima espacial. Y a mí la última vez me perjudicó el clima terrestre, que era invierno, y bueno, no faltó que nevara, pero por lo menos solo estuvo nublado. Excelente. Bueno, quien tenga la oportunidad o que haya tenido la oportunidad, que ahí nos cuente en las redes sociales, nos mande fotos y todo, porque las fotos son increíbles. Así que y ojalá todos podamos verlo alguna vez en la vida, ¿cierto? Así que con este tema, Manu, Quiero decir una cosa que me acabo de enterar por Twitter, que hoy tú cumples 7 años con el MAS. Quiero felicitarte por tu trabajo y también decirte que ha sido realmente un agrado tenerte con nosotros. Así que salud. Gracias, Maca, y salud con el té chai. Sí, yo estoy con café y en la tarde a lo mejor debería celebrar mis 7 años en el instituto con algo más contundente. Yo creo que sí. Bien. Muchas gracias, Manu. Bueno, y así muy feliz también. Estamos dando por terminado este capítulo de Tomando Conciencia. Esperamos que lo hayan disfrutado y, como siempre, todos sus comentarios, preguntas, no duden en hacerlas en nuestras redes sociales, porque estaremos, Manu, Rodrigo y Álvaro estarán muy contentos de contestarla y yo de traspasarle esas preguntas. Feliz también que nos cuenten, Maca, de qué quieren que hablemos. Nosotros estamos súper abiertos a acoger todos los temas que no sé, pues la gente que le gusta lo que estamos conversando, podamos hablar. Así que estamos súper abiertos a recibir todo lo que las propuestas, digamos, de temas. Exactamente. Si nos quieren proponer temas, también estamos ahí escuchándolos, leyéndolas, porque no podemos hablar de más de 3 temas. Esa es nuestra idea en cada capítulo, pero sí en los capítulos que vengan queremos abordar todas sus inquietudes. Así que eso, les agradezco mucho a los 3 por habernos acompañado, por habernos traído estos temas muy, muy interesantes, panoramas además que vienen, que no se pueden perder. Así que eso, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y nos escuchamos la próxima. Chao. Chao, nos vemos. Nos vemos. Esto fue Tomando Conciencia, del Instituto Milenio de Astrofísica. Revive este y otros capítulos en las redes sociales del MAS. Búscanos como @astrofísica más.